de salud pública, pues no solamente la mala alimentación en calidad, en cantidad, sino también la sobrealimentación. Y hablábamos ayer de esta franja sur-sureste del país que ocupa los índices más altos de desnutrición y de obesidad, justamente Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que es la franja sur-sureste de mayor pobreza en el país. Tan en malas condiciones estamos que hay cuates como Gabriel Cuadri que quisieran no cargar con nosotros, ¿no? Y se incluye el centro del país, la Ciudad de México y el Estado de México como estados también con esos problemas, ¿no? El resto tienen otros problemas. Al norte, por ejemplo, hay obesidad muy importante, pero casi no desnutrición como la vemos aquí en la franja sur-sureste, que por las cuestiones sociales, económicas, nuestras comunidades tienen serios problemas de alimentación, ¿no? Y entonces, de los dos tipos de desnutriciones que vamos a revisar, vamos a empezar con la kwashiorkor. Es una desnutrición energético-proteica. El nombre de kwashiorkor es un vocablo africano, viene de la lengua Kua, en Ghana, que significa niño desplazado. Eso es kwashiorkor, niño desplazado. Empezó la historia del kwashiorkor justamente en África, por esas condiciones en las que, por la pobreza extrema en las que están, que no se compara la pobreza que ellos tienen con la que nosotros tenemos, ¿no? Es mucho mayor. Y entonces, esta situación en la que de pronto nace un bebé, medio se alimenta, y en todo caso, cuando llega el segundo bebé, es desplazado por completo. Es decir, por eso es el niño desplazado, ¿no? Porque ahora el segundo bebé obtiene la atención, la alimentación de la madre, y el primero pues queda rezagado porque no se da abasto la mamá. Las condiciones también de nutrición de la mamá pues son muy malas, y en consecuencia no podría alimentarlos al mismo tiempo, y pues el segundo bebé se lleva el beneficio porque lo requiere más, porque está más pequeñito, que el primero que empezó con una nutrición y de pronto se ve suspendida o limitada porque hay que darle al segundo bebé, y por eso es el niño desplazado. Es muy frecuente en bebés y niños pequeños, más o menos con una deficiencia severa de proteínas, aunque este déficit aumenta a partir de los 18 meses de edad. Es decir, el año y medio, 2 años, es cuando aumenta el déficit proteico, y es el caso típico de los niños, o sea, que a partir de los 2 años observamos en esta condición de kwashiorkor, que son bebitos que parecen gorditos, pero no son gordos, más bien están edematizados. Es muy significativo que sea energético-proteica, porque es un bebé que sí recibió algo de nutrición, es decir, sí sintetiza sus proteínas, sí recibió al principio de la vida los elementos nutricionales, y después se suprimen. Por tanto, vamos a ver cómo no es tanta la pérdida de peso, sí es, pero más bien están con edema, porque en todo caso hay un problema de distribución de proteínas. Vamos a ver en todo caso. Típicamente lo vemos con la pancita globosa, un abdomen globoso, barrigoncitos, en parte por líquido, y líquido de ascitis. Dado que es un problema de proteínas, pues la distribución de volúmenes también es malo, y por eso vemos el edema y el acúmulo de líquido, por ejemplo, en la cavidad abdominal. Vemos los brazos, las piernitas delgadas, en todo caso extremadamente delgados. También la globosidad del abdomen suele obedecer a la presencia de parásitos, o sea, no es raro que tengan lombrices u otras infecciones parasitarias que también le da lugar a esta panza de estos bebés, ¿no? Entonces ya se van dando la idea más o menos, van imaginando cómo se ve un kwashiorkor, ¿no? Un niño kwashiorkor, que lo veríamos muy delgado, evidentemente, por la desnutrición, con talla baja, con problemas de crecimiento y desarrollo. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Corre bien la diapositiva? Sí, corre bien. Sí, corre bien. Me parece que tengo una cable, por eso. Bueno, si hay problemas, me interrumpe, por favor. Sí, se empezó a cortar un poco. Bueno, ok, qué bueno. Pues, si hay problemas, me avisan, por favor, me interrumpen, para que no avance yo y nos quedemos a medias. En fin, y entonces ya se van dando la idea de este bebé, cómo se ve delgadito, pero barrigón, con edema significativo, generalmente periférico, no es lo que tenga líquido así, también puede obedecer la presencia de parásitos, ¿no? Aunado a esto, las condiciones socioeconómicas muy malas, diarrea, no solamente por síndromes de mala absorción, una mala calidad de la mucosa intestinal,
que no absorbe nutrientes, sino que al contrario, los está tirando. Y si eso de higiene son muy malas, pues suele haber múltiples infecciones, ¿no? Problemas hepáticos, hepatías, el mismo problema nutricional, la falta de movimiento es ello, ¿no? De talla baja, niños que parecen de ser de talla muy baja. Perdón, doctor, creo que se está trabando. Bajito. Se traba el audio. A ver. Ay, caramba. Déjenme ver que estoy conectado con mis datos. Ustedes me dicen si no reinicio la... ¿Está bien? No, se trabó. No, perdón, se sigue trabando. Sí. Déjenme ver. Déjenme resolver eso. Deme unos minutos, por favor. A ver ahora cómo me escuchan. Sí, se escucha bien. Sí, ya se logra escuchar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí. Ok, avísenme por favor para que vuelva a hacer la conexión, porque a pesar de que estoy con mis datos en el teléfono, la red está muy mala, me aparece el mensaje que es inestable mi conexión, por eso es que quizás se escucha mal el audio, se interrumpe el video. O igual, bueno, al momento de apagar la cámara, igual creo que se escuche mejor. ¿Apago mi cámara? Sí, bueno, es que así a veces la conexión es un poquito más. Bien. Ok. A ver, ustedes me dicen, ¿si está mejor así? Ok, bueno. Está bien, entonces seguimos así. Y entonces decía que puede haber fallas de crecimiento, infecciones recurrentes que pues agravan las condiciones nutricionales de esos pacientes, en los que justamente por lo mismo de las infecciones, pues ahora tendrán mayor índice de mortalidad y mayor riesgo de complicaciones más importantes, ¿no? En fin, si pensamos en que el kwashiorkor es una pérdida de proteínas de la dieta, es decir, es proteico energético, y hay daños en la absorción de nutrientes, que además les da problemas de riñón, problemas de hígado, por nefrosis, por hepatopatía crónica, un hígado que no está sintetizando de forma adecuada, ni tampoco da las condiciones adecuadas para que pueda entonces desarrollarse y sintetizar proteínas de manera adecuada, en fin, ¿no? Por tanto, con pérdida muscular. Si se acuerdan ustedes, una de las rutas para obtener energía es justamente la proteólisis, ¿no? De tal suerte que echamos mano primero de los carbohidratos, en segundo lugar de los lípidos y en tercer lugar de los músculos, de las proteínas, por tanto del músculo. Entonces no es raro que tenga una pérdida de masa muscular. En realidad están delgaditos, pero porque no solamente les falta grasita, sino que además les falta músculo como tal, se autoconsumen, pues, ¿eh? Y en consecuencia no es raro que veamos el edema o también otras condiciones de inmunodeficiencia, ¿no? Bebitos que se enferman muy fácilmente, son muy susceptibles a enfermedades y a complicaciones importantes de ellos, ¿no? Que aunado a esto, pues ya mencionamos el vómito, la diarrea, como factores importantes también de complicación, ¿no? En el que pues justamente por una mala calidad del moco, ese yo, no es posible entonces tener una adecuada absorción de nutrientes a nivel intestinal. Lo poco que comen, porque comen muy mal en calidad y en cantidad, pues tampoco lo están aprovechando porque las condiciones de su intestino, de su estómago, pues no son adecuadas y en consecuencia se agrava el estado de desnutrición en el que están los pequeñitos, ¿no? Entonces, esos son los kwashiorkor típicos que veríamos. Si ustedes los ven, cualquiera diría, oye, pues no juegues, no está desnutrido, ¿no? Se ve bien, se ve gordito, se ve saludable. Pero si observan bien, esto, por ejemplo, la imagen de la derecha, el bebé de chocolatito, justamente no es que esté gordito, más bien si ven ustedes sus manitas, vean cómo está como inflado, los piecitos están infladitos. Esto que estoy señalando con el puntero es edema. Si le hacemos el Godet, se hace una fobia, signo de Godet positivo, seguramente a 3 o 4 cruces por el edema que tiene, ¿no?
Y si lo observan bien, vean su carita como también está botagadito de los cachetitos, periocularmente también, tiene un poco de edema periocular, o sea, está en anasarca este pequeñito, ¿no? Está edematizado de pies a cabeza. Y destaca el abdomen globoso, vean ustedes la pancita como está infladita también, seguramente tiene líquido en el interior, producto también del edema, el escape transisular pues del agua por una falla en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, que hace que no tenga la facultad de absorber el agua hacia el interior de la circulación y que se escape en todo caso al espacio intersticial, que puede dar de sí bastante, ¿no? Igual que los espacios naturales como el abdomen, pero también puede tener edema pulmonar o edema cerebral y es un problema que lo va a agravar hasta la muerte, ¿no? El chiquito de la izquierda es también otro kwashiorkor, este no es africanito, pero igual vean ustedes cómo hasta la boquita se deforma por completo, el edema importante que tiene, fundamentalmente de los cachetitos, está también en anasarca, no está tan evidentemente periocular, pero sí los cachetitos, y vean cómo alrededor de la boquita tiene estos signos de infecciones recurrentes, justamente por el estado nutricional en el que está, inmunodeficiente, que no es raro que la misma salivita o aquello que tiene en contacto, pues lo infecte y se hagan estas lesiones alrededor de las comisuras de la boquita, ¿no? No es raro que tenga eso. Y así como tiene acá, pues seguramente tendría el resto de la piel con granitos, con infecciones generalizadas, ¿no? Otros kwashiorkor, destaca igual, vean cómo están todos edematizados, el edema es muy significativo, el abdomen globoso, este abdomen prominente justamente por líquido de ascitis. Vean las infecciones de la piel, en el pequeñito de la izquierda es más evidente las infecciones en la piel, que no es raro que las tengan, pues por la misma condición que acabo de decir de inmunosupresión y las condiciones ambientales en las que están estos pequeñitos, ¿no? Esas son las imágenes típicas de África, en donde vemos una variedad de desnutriciones, ¿no? Tanto kwashiorkor como marasmáticas. Pero vean cómo todos están barrigones, todos tienen su ombliguito saltado, y si los vemos bien, aún los que están así como este pequeñito que estoy señalando con el puntero, si lo ven bien, tiene sus piecitos hinchados, sus manitas hinchadas, vean su carita también está redondita, cachetón, justamente por el edema, pero se le marcan las costillas. Este chiquito también es muy, muy delgado, pero se le marcan las costillitas, y sin embargo tiene su abdomen globoso, ¿no? De la izquierda de él, de la derecha de él, que estoy enseñando con el puntero también, vean su pancita prominente, ¿no? Todos están así barrigoncitos, justamente por la desnutrición. Y el común denominador es el edema. Son pequeñitos que tuvieron una nutrición, sí tuvieron el aporte nutricional inicial, pero luego se les suprime y en consecuencia quedan con una deficiencia. Y sin embargo, sí tienen un poquito de proteínas, un poquito, pero no es suficiente, por eso el edema, ¿de acuerdo? Esos son casos de kwashiorkor también, vean, todos son iguales. Este pequeñito casi no tiene edema en los miembros superior e inferior, al contrario está adelgazado, y sin embargo si le tocamos el piecito sí seguramente tendrá un poco de edema, pero tiene un gran abdomen globoso, ¿no? Esta prominencia abdominal a expensas del líquido seguramente, ¿no? Este pequeñito es periocular, muy severo, vean la boquita también cómo se deforma, la naricita tiene un edema facial muy importante, y así como está la carita, pues está el resto del cuerpecito, ¿no? En México, pues evidentemente es una de las formas de nutrición que tenemos acá, porque nuestras comunidades pues empiezan a alimentar al bebé, luego llega el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, a veces tienen muchos hijos, ¿no? Y las condiciones socioeconómicas pues no ayudan nada a que se alimenten de forma adecuada. Es más, mamá no está bien alimentada y entonces si mamá no está bien alimentada, pues no le va a dar el aporte nutricional adecuado a los bebés. En consecuencia, aunque le dé de seno materno, por ejemplo, pues la calidad de la leche que le está proveyendo a los bebés también es muy mala, ¿no? Es decir, en calidad nutricional también suele ser muy mala. Y entonces, aquí no está tan evidente que los dos pequeñitos pertenecen a justamente la República Mexicana, a una zona de Oaxaca. Pues si ven ustedes, se ve un poco el edema de este pequeñito que tiene en la espalda su hermanita, se ve un poco el edema, vean alrededor de la boquita cómo se deforma, ligeramente en los cachetitos. Si lo viéramos encuadradito, pues estaría barrigoncito también, igual que los casos anteriores, ¿no? Es menos evidente en México, pero sí es una de las formas de desnutrición que prevalece en la República Mexicana, ¿no? La tipo kwashiorkor. En cambio, el otro tipo, que es el marasmo, bueno, ¿hasta aquí alguna duda de kwashiorkor, chicos? Yo tengo una duda, por ejemplo, aquellas que son enfermedades inmunosuprimidas, creo que mencionó. ¿Cuáles? Inmunodeficiencia. ¿Cuáles son las más comunes dentro de aquí?
Pero, ¿sí tiene qué? Sí, perdón, dentro de pues estos casos, ¿cuáles son los más comunes? Ok. Si piensas que las proteínas de defensa de nuestro cuerpo, o sea, las globulinas, ¿no? Las inmunoglobulinas, finalmente se sintetizan en el hígado fundamentalmente o en células inmunes, ¿no? Y entonces, si piensas en eso y no tiene un buen aporte de elementos para la formación de proteínas, por tanto tiene una hipoproteinemia, no solamente de albúminas, sino también proteínas en general. Y si te acuerdas, la albúmina es la más importante, pero siguen las globulinas, ¿no? Alfa y beta globulinas, la gamma globulina. Y entonces, si piensas en eso, significará que así como no tiene una buena cantidad de albúmina que impacte sobre la presión hidrostática y en consecuencia que no nos dé el edema, tampoco tendría una buena cantidad y calidad de inmunoglobulinas. En consecuencia, tiene un estado deficiente de defensa inmunológica, tanto innata como la celular, ¿no? La adquirida. O sea, no es capaz de defenderse de forma natural y de forma adecuada, sino que siempre tiene una deficiencia. Entonces, la inmunodeficiencia que uno suele observar es contra cualquier infección. En este caso, por ejemplo, este pequeñito, si ves alrededor de su boquita, tiene estas zonas costrosas, ¿no? No cabe duda que también es un problema de higiene personal, ¿no? Pero más que eso, estas zonas costrosas, van a ver ustedes en cuarto año en dermatología, que se llaman impétigos. Estas son infecciones generalmente por bacterias de nuestra propia piel, como el caso que vimos de la mujer que tenía una infección cutánea y que estaba hipoalbuminémica, ¿no? Si te acuerdas. Entonces, las mismas bacterias comensales, pues las que viven en nuestra piel, nos empiezan a atacar. Tenemos bacterias que nos ayudan a metabolizar un montón de cosas, o sea, viven con nosotros y no nos hacen daño. Pero cuando tenemos inmunosupresiones, esas mismas bacterias que son nuestras amigas, de pronto se voltean y no podemos controlarlas y nos dan infecciones. Son esos casos. Los simpétigos, como este que están viendo ustedes acá, alrededor de la boquita, alrededor de la nariz, porque el moquito de la nariz, la salivita también está propiciando zonas húmedas y no se puede defender, en fin. Eso hace que con la condición inmunológica, las propias bacterias, las que son normales, pues, van y provocan infecciones. Ya no se diga si además de eso tiene otro tipo de bacterias, pues porque juega tierra, porque se alimenta mal y en todo caso no se lava las manitas o come cosas contaminadas, pues ya eso empeora muchísimo el estado general de esos pequeñitos, ¿no? Pero la inmunosupresión seguía generalizada, Omar, ¿verdad? Sí, fui yo. ¿Verdad? Sí, gracias. Ok, pues no sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, el otro tipo de sustracción, ¿mande? A los dos, tanto el kwashiorkor como el marasmo. Lo más importante es el aporte nutricional. Si uno le restablece las condiciones de salud e higiene, evidentemente, ¿no? Pero sobre todo el aporte nutricional, dándoles alimentos de alto valor energético, con buena calidad de calorías, fundamentalmente calorías a expensas de proteínas. Entonces uno logra recuperarlos bastante bien. Claro, no se recupera mágicamente en un mes, ¿no? Hay que tener paciencia con esos pequeñitos y aguantarle que durante los próximos meses o quizás años, hasta que el uno logre más o menos mejorar las condiciones nutricionales de este pequeño y que revierta uno en parte las lesiones que ahora va a tener. Lamentablemente, José Luis, ¿verdad? Lamentablemente, sí, ¿verdad? Lamentablemente nunca va a quedar bien. Vamos a ver ya pronto cuando veamos gluconeogénesis, la anorexia. Y lamentablemente siempre deja una lesión que es irreversible. En los casos de desnutrición o de anorexia, siempre queda una lesión muscular o inmunológica que no podemos evitar, que es como una cicatriz, pues, ¿no? A pesar de que uno mejore las condiciones nutricionales y de vida de la persona, siempre quedará como marcada, pues, por su pasado, ¿no? Entonces, esos pequeñitos, después de meses, años de alimentarlos bien y darles aporte nutricional, de propiciarles el ejercicio, el sano desarrollo, pues, siempre quedarán con alguna deficiencia, por ejemplo, de crecimiento, de desarrollo. Difícilmente van a desarrollar una buena masa muscular como un niño que creció sano y bien alimentado, ¿no? O sea, sí lo logran desarrollar, pero no en los niveles que uno esperaría, ¿no?
Pues de eso a nada, pues bueno, uno mejora la calidad de la vida, pero no siempre es así como uno quisiera, completamente revertido, ¿no? Tan solo que sea una buena calidad para que la vida no los maltrate más de lo que ya los ha maltratado. ¿Sí? ¿De qué? Sí, 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 sí. Te digo, es como una cicatriz, ¿no? O sea, piensa, por ejemplo, voy a poner ejemplo, una mujer que obtiene un bebé a través de una cesárea, ¿no? La cesárea no, siempre es una cicatriz que queda en el útero. Si se vuelve a embarazar y tiene menos de un año que nació su anterior bebé, es mucho riesgo, mucho riesgo hacerla que tenga un parto normal, por ejemplo, porque la contracción puede hacer que esa cicatriz que quedó se abra, ¿no? Y en consecuencia, la otra cesárea será ni modo, sí o sí, ¿no? No hay vuelta atrás, hay que volverla a operar, porque en todo caso deja una cicatriz que puede ser riesgosa. Aún cuando ya pasaron varios años, a veces esas cicatrices se pueden abrir, porque pues, es tejido fibroso que sí se reorganiza, pero no deja de ser una solución de continuidad, ¿no? Una zona en la que hubo alguna apertura y en consecuencia la calidad del tejido pues, no es el mismo que si estuviera intacto, ¿no? Aquí es igual, digo, es como cicatrices inmunológicas, cicatrices de desarrollo, ¿no? Efectivamente, el rendimiento, como tú bien dices, no va a ser el mismo que un niño normal que creció en buenas condiciones, con buena alimentación, en calidad, en cantidad, y con unas condiciones ambientales de higiene adecuada, en fin, ¿no? Definitivamente no es lo mismo. Pero afortunadamente uno mejora la calidad de la vida de estos pequeñitos, no sea lo mismo que se nos enferme todo el tiempo y se nos vaya a morir o se complique, a que, bueno, por lo menos se desarrolle bien y ahí vaya solventando la vida, que sea funcional también para él, ¿no? Y evidentemente tendrá problemas en la edad adulta que tendrá que resolver también en adelante por su condición inicial, ¿no? Pero puede ser que sean mínimos, ¿no? Afortunadamente. Depende del grado de supresión que haya padecido de niño y depende también la estrategia de recuperación que haya uno implementado, ¿no? Lamentablemente en México pues no tenemos programas como tal así que se ocupen cabalmente de nuestras poblaciones indígenas, ¿no? Lamentablemente no lo tenemos. Y entonces pues esas poblaciones pobres generalmente andan surcando ahí los apoyos del gobierno, las condiciones de salud que son muy malas, ¿no? Para la población en general. Pero bueno, no nos va tan mal y afortunadamente somos la raza de bronce, que aguantamos bastante, ¿no? Bastante, pero sí es un problema de salud público en general. A nivel mundial, no solamente en México. ¿Algún otro de chicos? No, doctor, gracias. Si se interrumpe otra vez me dicen, por favor, ¿eh? Sí, de momento va bien. Perfecto. El segundo tipo, que es el marasmo, esta es un vocablo griego que significa hambre, es marasmus, que significa hambre. Aquí, a diferencia del kwashiorkor, es una pérdida total. Si en el kwashiorkor hubo una alimentación inicial y luego se suspendió porque se desplazó el pequeñito por el segundo bebé y el segundo se desplaza por el tercero y el tercero por el cuarto, en fin, todos los bebés van a quedar como insuficientes, ¿no? En el marasmo hay una interrupción brusca, abrupta y casi total de la nutrición de la dieta, ¿no? O sea, son pequeñitos que definitivamente, aunque nacen, se alimentan muy mal porque mamá está muy mal alimentada o nunca tienen el apoyo nutricional adecuado. No es que se interrumpa, desde un principio estuvo mal, ¿no? Y entonces es una deficiencia nutricional severa, a diferencia del kwashiorkor. Lo vemos más frecuentemente en pequeñitos, menores de un año, aunque no es raro ver pequeñitos más grandes, insisto, como de 12, 15 años, que tienen marasmo y que siguen la misma condición, ¿no? África es un ejemplo muy importante, ¿no? Siempre es un referente cuando hablamos de problemas de nutrición extrema, África, ¿no? Otros países como Haití, América Latina no se queda atrás en cuanto a marasmo, pero es fundamentalmente en África donde tenemos esas imágenes desgarradoras, ¿no? Que siempre hablamos de desnutrición. Porque en consecuencia, hay una pérdida de tejido adiposo. En todas las áreas que normalmente tenemos tejido adiposo, hay una pérdida total de tejido adiposo. E igual que el kwashiorkor, también hay un consumo de proteínas, porque en todo caso este pequeñito
que no tiene ningún aporte nutricional, o sea, es completamente deficiente, no es que haya tenido poquito, tiene una deficiencia casi total, en consecuencia su cuerpo se empieza a autoconsumir, entonces si vemos estas restricciones severas, ¿no? Son francamente los casos de nutrición severa que uno está acostumbrado a ver más bien como referentes de esto, ¿no? Ahora, se habla siempre de niños, ¿no? Y en África es el mejor referente. Pero si piensan ustedes en las imágenes desgarradoras de la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros de guerra de los campos de concentración, que eran esqueletos forrados, pues justamente esos son los marasmos. Son sujetos normales que sufrieron una desnutrición total por una carencia total de nutrientes y que se empiezan a autoconsumir. Y en consecuencia caen en el marasmo justamente adquirido cuando dejan de alimentarse casi totalmente, ¿no? No se alimentan casi de nada, ¿no? Es una deficiencia casi total de la dieta, ¿no? No es raro que en consecuencia haya también lesiones mucocutáneas, infecciones, inflamaciones, y de los anexos como el pelo. Entonces no es raro también que, como no tenemos aporte nutricional aquí total, y de proteínas y particularmente de aminoácidos, pues entonces si no tienen fenilanina, no tienen tirosina, no pueden sintetizar de forma adecuada catecolaminas, y tampoco dopamina, y en consecuencia tampoco melanina. Y entonces, además del estrés celular que se expresa el cuerpo, pues tiene una deficiencia para la síntesis de cosas como pigmentos. No es raro que veamos despigmentaciones o hipopigmentaciones que son productos de la lesión de la síntesis de proteínas o de los epitelios en general, ¿no? Que se están consumiendo tanto que inclusive los epitelios se están empezando a sacrificar por completo, ¿no? Y entonces, si el marasmo es energético calórico, lo veremos físicamente demacrado, con una pérdida de más del 80%, cercano o más. No es raro que tengan pérdida de cabello, que estén irritables, con trastornos del estímulo del hambre. Son pequeñitos que les da mucha hambre, pero no pueden asimilar bien los nutrientes. Ya les conté la historia de los pelones de hospicio, creo, ¿no? En México era muy común esa frase de los pelones de hospicio. Creo que esa las platiqué, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Chicos. Los pelones y los pitos. ¿Alguno de ustedes, a su mamá o su abuelita, les dijo alguna vez, comes como pelón de hospicio? No. No. Pregúntenle a sus mamás o a sus papás si a ellos, su mamá o su abuelita, les decía así, comes como pelón de hospicio. Es una frase que ya casi no van a escuchar entonces, por lo visto, pero cuando yo era niño era una frase muy recurrente en nuestras abuelitas o en nuestros papás. Y les cuento, entonces, a principios del siglo XVIII, siglo XIX, en México había más condiciones de pobreza que las que tenemos hoy en día, ¿no? El país estaba sumido en condiciones muy, muy desiguales, más desiguales, diría yo. Y entonces había casas de voluntariados que eran hospicios para niños huérfanos, niños de la calle. Y entonces ahí se les daba de comer, se les mantenía calientitos, entraban y salían, ¿no? Eran fundamentalmente casas religiosas. Y entonces estos hospicios que alimentaban a los niños, en cuanto llegaban los pequeñitos, lo primero que hacían era pues raparlos, los les quitaban el cabello, porque andaban llenos de piojos, de garrapatas, en fin, ¿no? Entonces una forma de controlar también las poblaciones que tenían era raparlos por completo. De tal manera que eran los pelones de hospicio. Y esos pequeñitos que eran pelones de hospicio, como andaban completamente deficientes nutricionalmente, eran kwashiorkor y algunos marasmáticos. Y entonces cuando llegaban a comer, lo hacían ávidamente, ¿no? Así, con una velocidad y un ímpetu para comer, hasta groseramente, ¿no? Era así, pobrecitos, ¿no? De ahí nace el término que les digo, que pregunten a sus papás o a sus abuelitas, de pelón de hospicio. Porque fue una frase recurrente en México que decía, comes como pelón de hospicio. Cuando uno come con mucha ansia, porque tiene uno mucha hambre, así le llamaban a comer como pelón de hospicio, ¿no? No es raro que esos trastornos del estímulo del hambre estuvieran presentes, pues, ¿no? Un hambre desenfrenada que los hacía comer así abruptamente, pero pronto se llenaban, ¿no? Había un problema de asimilación también de la nutrición, y en consecuencia comen muy rápido, pues se llenan muy rápido, y siempre tienen una deficiencia. No se están tranquilos a comer, a disfrutar el alimento, a asimilarlos, no, que lo comen muy rápido y así se llenan también, ¿no?
Por tanto, este apetito voraz es típico en los niños marasmáticos, también en los kwashiorkor, pero es más evidente en los marasmáticos por la deficiencia grave nutricional que tienen, ¿no? Entonces, esos son justamente los marasmos que veríamos, ¿no? Vean como esos pequeñitos, evidentemente de las zonas de África, son pequeñitos muy delgados, muy delgados, con estas lesiones hipopigmentarias en la piel por deficiencias nutricionales severas, lesiones también cutáneas que les han dejado marcas, huellas, aquí está alrededor de la boquita. No es raro que junto con las lesiones por la síntesis de pigmentos, se sumen ahora también por el estrés en el que están expuestos, condiciones como el vitiligo que ya revisamos, ¿no? U otras condiciones infecciosas que pueden dar lugar a manchas hipopigmentarias, ¿no? Es decir, una mezcla entre infecciones, entre cuestiones inmunológicas, de estrés emocional, de estrés metabólico y, por supuesto, nutricional, ¿no? Entonces, esos pequeños, a diferencia de los marasmos, a diferencia de los kwashiorkor, los marasmos los veríamos así. Vean cómo casi no hay edema, o el edema no es una condicionante. Al contrario, ¿no? Vean cómo está completamente consumido. Estoy señalando con el puntero su piernita derecha, y vean cómo es un esqueletito forrado, ¿no? Literal. Ni siquiera hay chance de edema, porque hay tan pocas proteínas que ni siquiera da chance de que se escape el líquido, ¿no? Es decir, está completamente deficiente, ¿no? Vean su carita. Esta carita que es típica de las personas que están en una condición muy grave, que Hipócrates de Cos ya había mencionado como la facies hipocrática, ¿no? Facies primortem o premortem, ¿no? Decía alguien que está tan grave que se va a morir, no solo que tenga este hundimiento de los ojitos, afilamiento de los rasgos como la nariz, los pómulos, la boquita. Entonces son niños que están en condiciones muy graves, muy severas, que evidentemente pueden sufrir la muerte en cualquier momento, ¿no? Y la muerte de ellos pues no es rara, ¿no? Este caso de arriba es igual un caso de África, abajo es un pequeñito que lamentablemente murió, y entonces observen cómo está completamente consumido, está completamente flaquito. En la pancita pues ni siquiera hay líquido de ascitis, no hay ni chance de eso, ¿no? La pancita en todo caso tiene pues el contenido abdominal, ¿no? Las vísceras, si acaso con algo de edema visceral, pero no hay prácticamente líquido de ascitis, a diferencia del marasmo, ¿no? El kwashiorkor no lo vemos así. Entonces estos son los casos justamente de marasmo que destacan, ¿no? Una pérdida total, una deficiencia prácticamente total de nutrientes, particularmente de proteínas, que en todo caso, pues estos pequeñitos han utilizado sus proteínas, ¿no? Es una de formas de autoconsumo, que recuerden muy bien esas imágenes tan dramáticas, porque la vamos a retomar cuando veamos la caquexia, o justamente cuando mencionemos las enfermedades de autoconsumo, ¿no? Esos pequeñitos son un ejemplo claro de las enfermedades de autoconsumo, en las que se empiezan a consumir a sí mismos, ¿no? Esas son las condiciones en las que pobres están viviendo, y en África, decía yo, pues siempre es así. Vean a la mamá, ¿cómo le va a aportar mami nutrientes? Si ven a mamá cómo está, la misma mujer se ve en malas condiciones nutricionales, ¿no? No tiene el buen aporte, el calostro o la leche que le puede proporcionar a este pequeñito, pues suele ser muy malo, ¿no? Nunca será de buena calidad. Ella está deficiente, pues tampoco le puede dar un aporte adecuado al bebé, ¿no? Es más, quizás ni siquiera le da nada, ¿no? No le sale nada, porque quizás no forma nada de fluido mamario como tal. O nada. En fin, entonces esas son las condiciones justamente del marasmo. Aquí está mami, vean ustedes el esternón de mamá, cómo está también consumida mamá, no tiene prácticamente nada de grasa, y lo poco que tiene pues es de muy mala calidad, insisto, ¿no? Entonces este pequeñito está con una deficiencia severa nutricional, ¿no? Tan severa es la condición allá en esos países que está escrito que, por ejemplo, en condiciones ya extremas graves, se alimentan, se hidratan a expensas de la orina de los animales, ¿no? Es así de dramática la condición en África, ¿no? Tienen que hacer estas cosas para tomar la orina de los animales y por lo menos tener algo de hidratación en su cuerpo, ¿no? Pero es sumamente grave la condición en esos países, ¿no? Esta fue una fotografía muy cruda, justamente de África, de un pequeñito que estaba postrado y cerca de él esta ave rapaz. Fue una fotografía muy famosa que seguramente han visto ustedes en la red de internet o la han oído mencionar, ¿no? Es una fotografía que se hizo famosísima. Y esta foto, aunque hubo muchas historias, muchas de ellas falsas, se dijo que finalmente este pequeñito había sido devorado por el ave, lo que no es cierto. Este pequeñito sí sobrevivió, pero le andaba rondando ya esta ave rapaz, justamente esperando a que dejara de moverse para empezárselo a comer. La tomó Kevin Carter, este hombre,
que en 1994 cometió suicidio después de que se sintió muy culpable por haber tomado la fotografía y no haber rescatado a ese pequeñito. Le valió el premio Pulitzer a la mejor fotografía, pero nunca pudo sobrellevar la carga emocional de haberlo dejado, ¿no? Simplemente tomó la foto, la publicó, lo premiaron, pero no se perdonó haberlo abandonado, ¿no? O sea, ni siquiera se enteró qué pasó con ese pequeñito, ¿no? Entonces, la carga emocional, moral de haberlo abandonado lo hizo que en el 94 cometiera suicidio por lo mismo. En fin, son más casos de niñitos marasmáticos. Ahí están justamente los casos que estoy mencionando. Y el asunto de esto que estoy diciendo es el subdesarrollo, ¿no? La base de todo lo que estamos mencionando es el subdesarrollo de muchos países en los que estamos sumidos, pues por supuesto la franja sur-sureste de México, que somos nosotros, ¿no? Esto lleva a que, bueno, haya una inequidad, tanto en los servicios de salud como las condiciones ambientales, la pobreza fundamentalmente extrema, que luego lleva a un déficit alimentario y nutricional. ¿Cómo pedirle a una población que esté bien alimentada si hay pobreza, si hay inequidad social y está en subdesarrollo, ¿no? Y en consecuencia, esto lleva a una deficiente calidad de vida, en donde los pequeñitos, pues en el mejor de los casos, están padeciendo tipo kwashiorkor y se pueden recuperar, pero si son marasmáticos, tienen muchas menos probabilidades de salir adelante, ¿no? Porque en todo caso, esta deficiente calidad vital lleva a un subdesarrollo y es un ciclo vicioso del cual es muy difícil salir, ¿no? Ese ha sido un problema de salud pública a nivel mundial, que ha sido muy difícil porque la riqueza no está uniformemente repartida en el mundo, ¿no? Y en consecuencia, las condiciones tampoco de salud. Aún en México, piensen ustedes que los sistemas de salud pública, por ejemplo, en México, son francamente muy malos, ¿no? De muy mala calidad, tanto en la atención como en los programas que implementa el gobierno federal o el gobierno estatal, ¿no? O sea, es más bien de cuestión política, ¿no? Dicen que van a apoyar para erradicar la pobreza y la verdad es que no dicen la pobreza de quién, lamentablemente se refieren a la pobreza de ellos como políticos, ¿no? Pero en todo caso, las estrategias sociales pues están fallando a nivel de los países y los estados que están en vías de desarrollo, ¿no? Porque en todo caso siempre esto será un ciclo vicioso a menos que uno lo rompa con estrategias importantes, ¿no? Porque en todo caso, mamis desnutridas dará lugar a recién nacidos desnutridos. ¿Cómo pedirle a la mamá que le dé buen aporte desde que está en el vientre si en todo caso ella misma estaba deficiente, ¿no? Inclusive niños que van a nacer con retardo de crecimiento, con retardo mental, retardo inmunológico, porque mamá no estaba bien alimentada durante el embarazo. Al mismo tiempo, pues esto aumenta la mortalidad infantil de manera significativa, ¿no? La materna infantil, pero más bien la infantil, ¿no? Y no es raro que por las condiciones ambientales nutricionales de la mamá, pues aumente también el índice de embarazos fallidos, abortos o bebés que mueren in útero, justamente por la falla en el crecimiento y desarrollo, y que evidentemente van a morir, ¿no? Si nacen, entonces van a crecer como niños desnutridos, malnutridos, que si no rompemos ese ciclo, será un adulto desnutrido, que en todo caso va a tener hijos, es que va a tener una deficiencia nutricional, y si no, los niños desnutridos, no es raro que se conviertan en adultos con sobrepeso y obesidad. Esa es una cuestión metabólica. Si uno tiene una deficiencia y el cuerpo sabe que está deficiente, cuando llega el aporte, lo primero que se activa son rutas para el acopio, o sea, para el almacenamiento, ¿no? Hagan de cuenta que es como ocurre normalmente en la economía, ¿no? Si de pronto hay una escasez de un producto, cuando hay el producto, pues se acapara, porque no sabemos si va a volver a haber tiempos de vacas gordas, ¿no? Entonces el cuerpo es así. Después de un periodo de desnutrición, cuando ya es adulto, su cuerpo asume que puede entrar otra vez en periodos de desnutrición y en consecuencia todo lo que él come lo va a redisponer como si fuera grasa fundamentalmente, ¿no? Porque no deja de ser una reserva energética. No podemos exceder la reserva de carbohidratos, vamos a ver ya pronto la glucogénesis, y tenemos un limitante para la cantidad de glucógeno en nuestras células hepáticas, musculares, en fin, pero sí podemos disponer de una gran cantidad de grasa, ¿no? Ya vimos que la piel, el espacio intersticial, puede dar mucho de sí, ¿no? Se puede ceder muchísimo y en consecuencia, pues está bien si los nutrientes que uno tiene se convierten en grasa, porque puede ser una reserva, no sea que vuelva a entrar en un estado de desnutrición o malnutrición, ¿no? Por tanto, es un mecanismo de defensa natural de nuestro cuerpo, ¿no? No podemos evitarlo, pero lamentablemente dará el otro problema de salud importante, que es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? En fin, si pensamos en eso, vean ustedes, por ejemplo, la cantidad de proteínas recomendadas para la población, dice aquí en América Latina, está dada para América Latina,
según la OMS, la ONU, ustedes, por ejemplo, que están jóvenes, guapos, de 18 y más, deberían de tener más o menos 1 gramo de calorías de grasa, quiero decir, como tal, de proteínas, perdón, 1 gramo de proteínas por cada kilo de peso que tengan ustedes. Así es que si, por ejemplo, Juan Carlos pesa, hacia ojo de buen cubero, unos 58, 60 kilos, ¿cuánto pesa Juan Carlos? Juan Carlos. Bueno, Omar, ¿cuánto pesas? Peso 42. Ajá, 42. Ok, tú necesitarías 42 kilos al día de proteína como tal. Ese sería tu requerimiento nutricional normal para ti, 42 kilos, perdón, gramos, 42 gramos de proteína al día. Si piensas en eso, 42 gramos, ojo, 42 gramos, ve, por ejemplo, y tú tienes acá una pechuga de pollo, 100 gramos de pollo. Claro, esos 100 gramos no es pura proteína, ese pollo tiene carbohidratos, tiene grasas, tiene tejido fibroso, en fin. Si pensamos en eso y te comes una pechuga, estarías comiendo más o menos los 42 gramos que tú requieres ya al día. O sea, comerte una pechuga de pollo te aporta esos 42 gramos y un poquito más de lo que tú requerirías, ¿no? Igual un filete de atún, un filete de salmón, que es más o menos lo mismo, ¿no? Pero, o 4 huevos grandes, en fin, sería más o menos el equivalente a los 42 gramos de grasa y un poquito más que tú requerirías, ¿no? Pero el problema es que no nos comemos una pechuga de pollo, ¿no? Sino que nos comemos un filete, por ejemplo, aquí un filetote que no son 150 gramos crudo, sino que a veces son 400 gramos de proteína en una sentada a comer, ¿no? Como nos lo dan en los restaurantes. Y es un problema también de sobrepasarse la cantidad de calorías, ¿no? No te preocupes, Juanito, no hay problema. ¿Ya me escuchan bien? Sí, doctor, se escucha bien. Yo sí lo escucho Se bien. escucha bien, doctor. Gracias. Entonces tengan en cuenta el gramo por cada kilo de proteínas que recomienda la OMS y la ONU. Insisto, ese gramo por cada kilo, pues es más o menos lo que un sujeto adulto sano promedio requeriría, ¿no? Depende mucho de la demanda metabólica. Si ustedes hacen ejercicio, pues evidentemente va a ser más de 1 gramo, porque necesitan en todo caso darle al cuerpo las condiciones de nutrientes para que pueda resintetizar proteínas, en todo caso regenerar el músculo o hacerlo crecer, en fin, ¿no? Aumentará significativamente si ustedes tienen una vida física activa, ¿no? Como tal. En fin. ¿Dudas, chicos, hasta acá? No. Bueno. No, doctor. Pues con eso concluimos la albúmina y vimos ya la desnutrición cuashorco y la marasmática. Y mañana, ¿saben qué? Un anuncio parroquial. Mañana tengo una cuestión médica, justamente a las 11:30 de la mañana, y entonces no puedo verlos. Pero nos vemos el viernes, por favor. Y el viernes, en todo caso, veríamos hemoglobinopatías. Por favor, revisen las hemoglobinopatías y en particular la anemia de células falciformes, que es la que vamos a revisar, junto con otras anemias estables, anemias hemolíticas, ¿de acuerdo? Veremos hemoglobina como tal, y luego veremos enfermedades asociadas a la hemoglobina, particularmente hemoglobinopatías, ¿de acuerdo? Si no hay mayor duda, nada que comentar. Déjenme tomar mi foto, ¿de acuerdo? Bueno. Mi foto, chicos. Hola, Sofi, qué gusto verte. Dani, Gaby, Omar, Alejandro, José Ángel, Juanito, por supuesto. José Luis, hola. Qué gusto verlos, Cuídense mucho. Va mi foto. Sonrían. Gracias. Nos vemos el jueves, por favor. A ver. No, el viernes. El viernes, perdón. Nos vemos el viernes, por favor. Mañana no puedo verlos. Gracias. Sí, hasta el viernes. Mucho. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Que tenga buen día. Gracias. No más, cuídense. Igual, gracias.